Que el Señor hable hoy a cada uno de nuestros corazones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos agradecer también a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, darles una cordial bienvenida a este culto devocional. Que su vida sea bendecida en esta mañana, querido hermano, pueda gozarse alabando al Señor y recibiendo también la palabra del Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 302. Alabanza, dad a Cristo. Cantemos con mucho gozo. Alabanzas, dad a Cristo, ensalzad al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz
Hermanos en Cristo, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, para leer juntos en el capítulo 6 del 1 al 10. Gálatas capítulo 6 del 1 hasta el versículo 10. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos juntos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, les pido que esta porción que acabamos de leer las mantengan señaladas, por favor, hermanos. Bien, hermanos, vamos a orar. Dios y buen Padre Celestial, de veras le damos gracias por la bendición que usted nos concede de congregarnos aquí en esta su casa, como hermanos en la fe del Señor Jesucristo, para tener comunión los unos con los otros y todos tener comunión con usted, Padre Celestial. Le rogamos, Padre, que nos acompañe por medio del Espíritu Santo. Señor, que usted esté en cada uno de nosotros y en toda la iglesia, Señor, para que, guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos con el Espíritu Santo, podamos juntos ofrecerle un culto de verdadera adoración y alabanza a su santo nombre. Padre Celestial, de veras queremos adorarlo con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones. Lo alabamos proclamando que usted es el creador de todo el universo. Usted es muy misericordioso y muy compasivo. Usted es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Usted es santidad perfecta y no hay ninguna tinieblas en usted. Usted es el único bueno que hay. Y por eso usted siempre da a sus hijos cosas buenas, para su provecho espiritual y también material, para su bienestar, para su gozo y su alegría en su diario vivir. Usted es inmortal,
el único que no muere. ¿Por qué? Porque usted es espíritu divino que vive por toda la eternidad. Usted, porque es espíritu, es invisible. Señor, pero usted, y gracias por esto, se hizo visible en el Verbo que se hizo carne, al enviar a Jesús Cristo, su Hijo, a participar de nuestra carne y nuestra sangre humanas, pero sin pecado. Padre Celestial, usted es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted no hay otro Dios. Usted no es un ídolo, usted es el único Dios vivo y verdadero, y por eso en este momento, juntos, con gozo, con reverencia, con respeto supremos, lo adoramos con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones. Padre, le rogamos también por sus hijos enfermos, los enfermos que están aquí en este culto y los que nos están siguiendo por el Facebook de la iglesia o están en algún lugar de recuperación de su salud. Padre, su palabra dice que cuando Cristo murió, llevó nuestras dolencias espirituales y nuestras dolencias corporales o físicas. Y sobre esa base, esta iglesia reunida aquí en su casa, Señor, no le ordenamos, no le mandamos, porque usted no, nosotros quienes somos para ordenarle y mandarle. Su iglesia, con respeto, le suplicamos, le rogamos que toque el cuerpo de sus hijos enfermos según su voluntad, Padre Celestial. Tú has establecido los años de vida en esta tierra para cada uno de nosotros y también nos ha entregado un plan, un propósito que debemos cumplir. Y Señor, si tus hijos enfermos todavía no han completado los años de vida que tú has concedido de ellos para que vivan en esta tierra, y el trabajo, el ministerio que tú les has entregado no los han cumplido todavía, Señor, le rogamos que usted se glorifique, tocando con su poder el cuerpo de sus amados hijos, incluyendo sus siervos, Señor, sus ministros que pueden estar enfermos, que usted los sane. Señor, que usted los levante, usted los cubre para la gloria, para la honra, para la alabanza suya de Cristo nuestro sanador y salvador, y el bendito Espíritu Santo que hace real su presencia en nosotros. Padre, también le rogamos por la seguridad en nuestro país. Padre, hay mucha maldad. Señor, hay muchos crímenes, muchos asaltos, muchos amenazas de muerte. Bueno, cuánta maldad. Su palabra dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Y por eso muchos se enfriarán en su fe al ver tanta maldad como estamos viendo en estos tiempos en nosotros. Y por eso le rogamos, Señor, que nos ayude, porque usted dice en su palabra, Maestro Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que en medio de tanta maldad no nos desalentemos, no nos desanimemos, que nos mantengamos confiando en usted y siguiendo a Cristo hasta el fin. Padre Celestial, suya es la gloria, suya es la honra y el poder, ahora y por todos los siglos. Oramos, bendito Padre Celestial, todo esto en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Amén.
Seguimos alabando al Señor, mis queridos hermanos, y vamos a cantar esta alabanza. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Cantemos mucho, con mucho gozo, hermano, al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabaré sol y luna, y vosotros todos sus santos, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabaré sol y luna, y vosotros todos sus santos, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. ¿Y cuántos quieren decirle al Señor en esta mañana? Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Vamos a cantar esta alabanza. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi vida, Señor, contigo quiero ir.
Vamos a escuchar a continuación el mensaje con el tema Lo que sembramos, cosecharemos, con el pastor Isidoro Ceballos. En la porción que dimos lectura ya en Gálatas 6, quiero leer el versículo 7. Por favor, abran sus Biblias en Gálatas 6, versículo 7, y mantengan sus Biblias aquí en esta porción. Que dice Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Observen Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice algunas verdades. Primera, que no nos engañemos. La segunda gran verdad que nos dice el texto es: de Dios nadie puede burlarse. De Dios nadie se burla. Una versión traduce: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. La otra verdad que nos da el versículo 7 de Gálatas 6 es esto, hermanos. Escuchen, todo, y cuando dice todo es todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno lo que siembra, hermanos, cosechará lo que siembra o lo que haya sembrado. El versículo 8, hermanos, explica la enseñanza del versículo 7. Leamos los dos puntos. Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El versículo 8 de Gálatas 6, hermanos, es el texto principal del sermón de ahora, del sermón de hoy, y cuyo tema es, el tema dice, lo que sembramos, cosecharemos. Bien, veamos en primer lugar, hablemos a la luz del versículo 8, hablemos de el sembrador carnal, el sembrador carnal. El versículo 8 en su primera parte dice, porque el que siembra para su carne. Hermanos, el sembrador carnal es el que vive satisfaciendo los deseos propios de su propia carne, hermanos. En su vida no hay espacio para otra cosa que no sea su propia carne, sus propios malos deseos. El sembrador carnal, los deseos de su propia carne, cada día, hermano, no en cierto momento, sino los deseos de su propia carne, cada día. Los deseos de su concupiscencia, o sea, los malos deseos. Hermanos en Cristo, todos los seres humanos, usted y yo, nadie se excluye, tenemos una naturaleza pecaminosa por la presencia activa del mal o el pecado que mora en cada uno de nosotros.
No pierdan el pasaje de Gálatas y vamos a ver esto en Romanos capítulo 7. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 14 hasta el versículo 23. Romanos 7, 14. Dice Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigamos hasta el versículo 25. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, o sea, del pecado que mora en él? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que en él y en cada uno de nosotros mora el mal, el pecado. Que eso también se lo llama naturaleza pecaminosa. Hermanos, esta naturaleza pecaminosa produce deseos carnales, deseos malos, deseos que nos incitan a hacer lo malo. Así que cuando usted sea incitado o incitada a hacer algo malo, recuerde que eso es porque el mal mora en usted, el pecado está activo en usted. ¿Y cuáles son los malos deseos que produce en nosotros la carne, la naturaleza pecaminosa? Volvamos a Gálatas y veamos en el capítulo 5 los versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Listos, hermanos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Entonces, hermanos, el sembrador carnal anda practicando los malos deseos de su propia carne, de su propia naturaleza pecaminosa.
los deseos malos del mal o del pecado que aún moren en su corazón y que él o ella es responsable de mantenerlo activo en su conducta, hermanos. El sembrador carnal vive según la carne, hermanos. No pierdan Gálatas. Vamos a Romanos capítulo 8. Sí, carta a los Romanos. Y leamos en el capítulo 8, versículo 8 en la primera parte con énfasis. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. No se olviden. Los que viven de acuerdo, conforme a los deseos malos de su carne, del pecado que mora en él o en ella, escuchen, no pueden agradar a Dios. Y si usted está viviendo conforme a los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, y tiene una Biblia, lee la Biblia, ora, tiene un himnario y canta, viene a la iglesia y canta, eso no tiene valor, porque si usted está viviendo conforme a los deseos de su carne, usted no está agradando a Dios. Y la lectura de la Biblia que usted haga, las oraciones suyas, las alabanzas, las asistencias a los cultos de la iglesia, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque usted está viviendo carnalmente. Usted está satisfaciendo los deseos de su carne. El sembrador carnal piensa, su mente está ocupada en las cosas de la carne, en las cosas carnales. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, ¿cuáles son? ¿En qué se ocupan sus mentes? Los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Piensan en la fornicación, en el adulterio, en la mentira y todo lo que ya vimos que son las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La identidad del que vive de acuerdo con los deseos de su propia carne o concupiscencia, ¿cuál es la identidad? Su identidad moral y espiritual es carnal. ¿Es un hombre carnal o es una mujer carnal? Esa es la identidad. ¿Por qué? Porque anda viviendo conforme a la carne. Muy bien. Ahora veamos el sembrador espiritual. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y leamos el versículo 8 en su segunda parte, pero leamos todo el versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, el sembrador espiritual, en contraste con el sembrador carnal, está el sembrador espiritual. Hermanos en Cristo, para sembrar para el Espíritu significa esto, sembrar para la nueva naturaleza que ya tenemos. La nueva naturaleza se recibe cuando nacemos de nuevo por recibir por medio de la fe a Cristo. No pierdan el pasaje de Gálatas, vamos a leer en Juan capítulo 1. El Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 12 al versículo 13. Leemos en Juan 1, 12 al 13. Mas a todos
los que le recibieron, los que recibieron al Verbo que se hizo carne, a Cristo, más a todos los que le recibieron. Noten, a los que creen en su nombre o en su persona. Miren esta bendición, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Dejan de ser hijos del diablo. Noten, aquel Verbo fue hecho carne. Estamos leyendo 12 y 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, el agua y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son los medios que producen la nueva naturaleza. Nacemos de nuevo espiritualmente, somos una nueva criatura o creación en Cristo, en la espiritual, por medio de la palabra de Dios y por medio del accionar del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan capítulo 3. Había un hombre, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, aquí está, que el que no naciere de agua, y agua es un símbolo de la palabra de Dios, hermanos, el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se dan cuenta, hermanos? La nueva naturaleza para la que tenemos que sembrar como cristianos ocurre por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y entregamos la vida al Señor Jesucristo. Entonces nos constituimos en unas nuevas personas o criaturas de Dios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, y leemos el versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. ¿Listos, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, o por la fe se ha unido a Cristo y se mantiene pegado a Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron de la vida carnal, todo eso se termina. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas porque está sembrando para su vida espiritual. Hermanos, ¿ya? Hermanos en Cristo, la nueva naturaleza espiritual debemos cultivarla. ¿De qué manera? La nueva naturaleza espiritual debemos cultivarla, sembrando para ella lo bueno, lo santo, lo que agrada a Dios. Y esto, hermanos, es posible siendo, noten, guiados por el Espíritu Santo y andando en comunión con el Espíritu Santo.
Leamos en Gálatas, volvamos a Gálatas capítulo 6 y leemos versículos 16 al 18, hermanos. Gálatas 5, Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, los que andan en el Espíritu, o sea, en comunión con el Espíritu, no satisfacen los deseos de la carne. No son carnales. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, en el versículo 16 habla de andar en el Espíritu, en el versículo 18 dice ser guiados por el Espíritu. Entonces, hermanos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y andando en comunión con el Espíritu Santo, estamos sembrando para nuestro espíritu, para nuestro ser espiritual, para nuestra condición de nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y hermanos, esto solo es posible, insisto, dejándose guiar por el Espíritu, andando en el Espíritu Santo. Y los que andan en el Espíritu y son guiados por el Espíritu son los que han recibido por la fe a Cristo en su corazón y Cristo vive en ellos. Ahora, hermano, ¿cuál es la realidad espiritual cuando sembramos para nuestra nueva naturaleza, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra realidad? Vamos a leer en Romanos. Sí, carta a los Romanos capítulo 8. Y leemos el versículo 13. Dice la palabra. Escuchen, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, más si por el Espíritu, noten, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Entonces, hermanos, ¿cuál es la realidad espiritual cuando andamos en el Espíritu y nos dejamos guiar en el Espíritu? Entonces matamos las obras de la carne en nuestra vida. Escúchame, hermana y hermano, si usted todavía anda practicando, mantiene por su voluntad activa en su vida obras de la carne, eso indica que usted no está plenamente dejándose guiar por el Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y andamos en comunión con el Espíritu, matamos las obras de la carne en nosotros. Escuchen, hermanos, lo que dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces, hermanos, dejamos de ser carnales. Dejamos de ser carnales. Dejamos de andar practicando lo malo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y leemos del 9 hasta el versículo 11, hermanos. Primera carta a los Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. También podemos decir, no os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Es decir, cuando no habíais nacido de nuevo. Erais algunos fornicarios, algunos idólatras, algunos adúlteros, otros homosexuales, otros ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esto erais. Hermanos, el tiempo del verbo no dice, esto sois algunos de vosotros. Erais tiempo pasado. ¿Y por qué erais? Ya no sois. ¿Qué dice el 11? Esto erais algunos. Gloria a Dios. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, apartados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermanos, la realidad nuestra cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo es que somos nuevas personas con nueva conducta, hermanos. Segunda carta a los Corintios, vamos a leer segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. De alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermanos. Y en esta relación veamos el ejemplo, el testimonio personal del apóstol Pablo. Leamos en primera carta a Timoteo, el capítulo 1, versículos 12 al 16. Primera a Timoteo 1, 12 al 16. Por favor, hermanos, encuentren el pasaje. Primera a Timoteo 1, 12 al versículo 16. 12 al 16. Doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y noten lo que dice, habiendo yo sido antes. No dice siendo todavía, habiendo yo sido antes. ¿Qué cosa fue? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, mire, yo soy el primero, estoy a la cabeza entre todos los pecadores. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Si Dios tuvo misericordia y salvó y perdonó a un blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador,
de Dios, yo puedo pensar, si yo he hecho lo malo, soy pecador, a mí también Él me puede perdonar. Y Pablo viene a ser un ejemplo para animarnos. Porque muchas veces el diablo nos detiene. Oh, yo soy muy pecador, yo he hecho cosas malas, yo he hecho cosas terribles. Y de esa manera el diablo lo mantiene lejos de Cristo. Los que andamos en el Espíritu somos guiados por Él, somos nuevas personas con una nueva conducta, con una nueva manera de comportarnos, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y los que somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5. Y leemos versículos 22 hasta el versículo 25. Gálatas capítulo 5, 22 al 25, hermanos. Pero en oposición a las obras de la carne, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando andamos en comunión y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo siempre, Él va a poner en nosotros el fruto suyo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y sabe qué le ocurre? Vamos a tener el carácter de Cristo. Y va a cumplirse el plan de Dios de hacernos conformes a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bien, volvamos a Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 8, para ver este punto importante, la cosecha final de ambos sembradores. Hermanos, Gálatas 6, 8, la cosecha final de ambos segadores. La cosecha final para el sembrador carnal, ¿cuál es? Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Escuchen, hermanos. El que siembra para su propia carne segará, cosechará corrupción. En otras palabras, cosechará muerte espiritual. Cosechará destrucción. No heredará el reino de Dios. Su porción eterna será el infierno, hermanos, finalmente. Leamos en Apocalipsis capítulo 21 y leemos el versículo 8. Apocalipsis 21, el 8. ¿Listos, hermanos? Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿cuál es su final? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, atormentados eternamente. Entonces, mis queridos hermanos, la cosecha final para el que siembra para su carne, ¿cuál es, mis queridos hermanos? Corrupción, muerte. Y de esta muerte nos habla en la segunda carta a los tesalonicenses, hermanos. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículos 7 y 9. Segunda carta a los tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, escuchen, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y escuchen, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por toda la eternidad. Esta será la cosecha final del sembrador carnal, mis queridos hermanos. La cosecha final para el sembrador espiritual, hermanos. Vamos a Gálatas también. Gálatas capítulo 6, el versículo 8 en su última parte, pero leamos todo el versículo. Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Aquí está. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. ¿Cuál será su cosecha? Segará vida eterna. La cosecha final para el sembrador espiritual es vida eterna. Vida divina, caracterizada por paz, gozo, bienaventuranza eternos. Esta vida eterna se disfrutará en toda su plenitud en la ciudad celestial. Apocalipsis 21, por favor, hermanos. Del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¿Listos, hermanos? Leamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna, y la disfrutará en la ciudad celestial. Mientras que los sembradores carnales, su porción será en el infierno y sufrirán eternamente. Los que cosechan vida eterna, que la disfrutarán en el cielo, será una vida sin dolor, sin sufrimiento. Y aquí enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Esas lágrimas que ahora derramas por causa de una enfermedad, por causa de alguna situación adversa, cuando tú estés en el cielo, ya no llorarás jamás. Ya no llorarás jamás. Ya tus ojos no derramarán lágrimas. No morirás. No habrá muerte en la ciudad celestial, o a los que van allá. No habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque todo eso se acabó. Para los que somos guiados por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y andamos sembrando para nuestra vida espiritual. Tengo una pregunta para usted y quiero que me atienda la pregunta. ¿Qué clase de semilla usted está sembrando? Sí, a usted le pregunto. ¿Qué clase de semilla usted está sembrando? ¿Está usted sembrando para su propia carne los malos deseos de su concupiscencia, del pecado que mora aún en usted? Sí, está sembrando para su propia carne. ¿O usted está sembrando para su espíritu, para su nueva vida en Cristo? Recuerden, y yo también recuerde. Los que siembran para su propia carne segarán, cosecharán corrupción. Cosecharán muerte espiritual. No heredarán la vida eterna. Su porción eterna será el infierno, donde sufrirán eternamente en compañía del diablo. En cambio, los que siembran para su espíritu, para su nueva vida en Cristo, cosecharán vida eterna, que la disfrutarán, ¿dónde? En la ciudad celestial. Por lo tanto, escúcheme. No sea usted un sembrador carnal. No sea usted un sembrador para su propia carne. La cosecha será muerte, sufrimientos eternos en el infierno. Y esos sufrimientos comienzan aquí en esta tierra. En cambio, sea usted un sembrador espiritual. Sea usted una persona que guiada por el Espíritu Santo y así andando en el Espíritu Santo, siembra lo bueno, siembra para su vida espiritual nacida de nuevo. Siembra según la voluntad de Dios, que es su santificación personal. Para que de esta manera, siendo un sembrador espiritual, su cosecha sea, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna que le dará gozo, paz, bienaventuranzas por los siglos de los siglos en el cielo, por toda la eternidad. Y yo digo con todo mi corazón, amén. ¿Qué dice usted? Amén. Gloria al Señor.
damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha traído en esta mañana, ¿no? Que procuremos sembrar para el Espíritu, para tener todos esos beneficios que hemos escuchado en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie, vamos a cantar el himno número 91, Tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, del mal me guardará, Él solo con su gran poder me purificará. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy, tu Santo Espíritu, Señor, tu amor me impartirá. Solo el fuego de tu amor en mí prender podrá. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy, tu Santo Espíritu me da los dones que pedí. Consuélame su dulce voz, pues Él habita en mí. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy, tu Santo Espíritu, Señor, imparte al corazón auxilio y gracia celestial y purificación. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy. Padre Celestial, de veras, le damos gracias porque su palabra nos ha redargüido, nos ha exhortado, nos ha confrontado. Oh Padre Celestial, que frente al hablar suyo por medio de su Espíritu Santo, Señor, no endurezcamos nuestros corazones para perseverar en lo malo, sembrando para nuestra propia carne. Según la Biblia, el que endurece su corazón frente al hablar del Espíritu, cuando le corrige, le redarguye de lo malo, de pecados que hay en su vida, y endurece su corazón y no se arrepiente, no se aparta de lo malo, no confiesa sus pecados a Dios y se aparta, está, dice la Biblia, esa persona acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Señor, te ruego con todo mi corazón, Padre, que a todos aquellos presentes en este culto o también oyendo a través del Facebook de la iglesia este sermón, Señor, no endurezcan sus corazones, sino que procedan a confesar su pecado, sus pecados, y se aparten de ellos, para que alcancen misericordia de ti, recibiendo el perdón para sus pecados y siendo restaurados espiritualmente. Te ruego, Padre, que por tu Espíritu Santo
nos convenzas a todos, que debemos ser sembradores para el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu y andando en el Espíritu, Padre Santo, para que seamos bienaventurados en esta tierra y bienaventurados por toda la eternidad en el cielo, en la ciudad celestial. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y vamos a cantar nuestro coro lema: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo, hermanos, alabemos al Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Gloria a Dios. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos han acompañado en este culto por la red social de Facebook. Y a su vez queremos invitarles para el día miércoles a las 7 de la noche el culto de estudio bíblico y el próximo domingo 10:50 de la mañana el culto devocional. Que Dios le bendiga.